Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes, para los jóvenes en familia. Buenas tardes, jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos en que nos reunimos para compartir la vida de los jóvenes, compartir la vida de experiencias tan hermosas de estos jóvenes, de sus familias, de la amistad entre ellos también, porque si es jóvenes para los jóvenes, pero después también que se proyecta hacia la familia, es porque los papás, ¿verdad? Las mamás que tenemos que estar siempre entusiastas para acompañar a nuestros hijos en este crecimiento. Y hoy tenemos aquí la dicha, la alegría de recibir a la mamá. Ustedes seguramente que ya le habrán visto varias veces en la televisión. Esta niña que ya falleció, ¿verdad? María Fernanda, que también salió ya en la televisión varias veces, que tuvo la dicha y la alegría, a pesar de esa enfermedad, de desear tanto saludar ¿a quién? Al Papa Francisco, en aquella oportunidad cuando vino. Y gracias ahí entonces a las autoridades o a los amigos, entonces consiguió ese objetivo tan lindo, ¿verdad? De poder saludar, o que el Papa verdaderamente Francisco le saludase. Entonces, en este día, queridos amigos, querida familia, queridos jóvenes, vamos a compartir y vamos a conocerle un poquitito más a María Fernanda entonces, porque aquí está la mamá, entonces, y están también las amigas quienes estuvieron más de cerca. Primero vamos a presentarnos y vamos a comenzar entonces con la mamá, a ver que nos diga un poquitito su nombre, le podamos ir conociendo, y después también las amigas ahora en este primer bloque. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Buenas tardes para todos. Es así, estamos acá para contar un testimonio de vida súper lindo. ¿Cómo es tu nombre? A ver, decí un poco así. Yo me llamo Adriana. Adriana, vos sos la mamá soy entonces. La mamá de María Fernanda. María Fernanda, sí. Y María Fernanda era una niña, la hija mayor, tiene dos hermanitos, ¿verdad? Alejandro de 14 y Valentina de 10. Y era una nena súper alegre, súper amigable y muy sociable. ¿Cuándo nació María Fernanda? Ella nació el 14 de julio. ¿14 de julio? Sí. 14 de julio. Sí, estuvo de cumple esta semana. Sí. Y la recordamos con mucho cariño y justamente coincide con también el recordatorio de la visita del Papa, que lo estuvimos recordando con mucho cariño. Entonces, ¿el Papa cuándo había viajado de nuevo a Italia? Él volvió el 15 o el 16. O sea, ¿qué día después? El 12. El 12. Sí. Antes de su cumpleaños. Antes de su cumpleaños. Por eso es que ella anhelaba conocerle al Papa, recibir esa bendición, justamente porque también se acercaba la fecha de su cumpleaños. ¿En qué año me dijiste que nació? ¿En qué año? 1999. 99. ¿Cuántos años tenía entonces? Estaría cumpliendo en estos, 21 años. Ahora. Sí, ahora. ¿Y cuando ella falleció, hace cuánto tiempo que falleció tu hija? El 20 de agosto van a ser 5 años. Ya, o sea que enseguida nomás después entonces ya falleció. Sí. Ya. Bueno, muy bien entonces la mamá. Ahora vamos a hablar con las amigas que la conocieron, etc. Pero primero estamos haciendo nuestra presentación, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, niña? Te presentás un poco y cómo le conociste así a María Fernanda, y después vamos a ir hablando de tu experiencia con ella. Yo me llamo Bianca, fui amiga de Mafe. Le conocí en el colegio cuando estábamos en 7º grado. ¿Dónde estaba el colegio? ¿Dónde entraron? En el colegio Sor Eusebia Palomino. Ah, ustedes son salesianas. Sí, salesianas, sí. Ya. ¿Y por ahí cerca viven? Sí, o sea, yo soy acá de la zona ahí tan Enramada. Ahí está Enramada, sí. Aquí Lambaré entonces, sí. Sí, pero fuimos compañeras. A Palomino, sí. Y ahí le conociste. Sí, ahí le conocí a Mafe y nos volvimos amigas. Teníamos un grupito de amigas de unas 5 personas. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Bueno, después vamos a ir hablando más de esa experiencia. ¿Y vos qué estás haciendo ahora? ¿Estás estudiando? ¿Terminaste ya? ¿Cómo es la cuestión? No, yo estoy estudiando fonoaudiología. Estoy en el 2º año. ¿2º año ya? Sí, 2º. ¿En la universidad? Sí, en la universidad. ¿Y qué tal, veo? ¿Eso es para escuchar o para que te escuchen? Y para que... Te vas a aplazar si sos alumna mía. No, me tienen que escuchar, obvio, para que ellos puedan... Primero escuchar y después que te escuchen. Sí. Viste que casi te aplazaste. Primera pregunta que le hacen eso a los que estudian eso, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí
Vamos a la otra compañerita, ¿verdad? Que le conoció también. A Mafe le dicen ustedes, ¿verdad? María Sí, Fernanda. María Fernanda Mafe. Y yo me llamo Camila La Rosa y soy su amiguita de los 10 años. O sea, ella tenía 9, yo tenía 10, me acababa de mudar y nos hicimos amiguitas porque ella me preguntó si quería ser mi ¿Dónde? amiga. ¿En el barrio? ¿En el barrio? ¿En el colegio? En ¿Dónde el se barrio, hicieron? en San Vicente. En San Vicente. Sí, y luego fuimos compañeras en el colegio. ¿También? Sí, ¿O también en Mater Sor Dei. Eusebio Palomino? No, en Mater Dei. El que Mater Dei. está hacia... ¿Hacia San dónde va a Vicente. estar? Hacia San Vicente también. También. Mater Dei, sí conozco yo ese. Sí. Ese ya está más hacia Santa Tere y ya está. Sí. Bueno, muy bien, ¿viste? Yo conozco esos lugares porque por ahí yo comencé mi sacerdocio, ¿verdad? La gente por ahí me conoce. ¿Y cómo es que yo no les recuerdo a ustedes? ¿Por qué? Porque hace 25 años que estuve yo ahí. ¿Cuántos años tenemos ahora? 22. Entonces vos todavía ni naciste, ni en el pensamiento de Dios todavía, ¿verdad? No, todavía no estaba planeada por lo visto. No estaba planificada. Bueno, vamos a escucharle a tu compañera, cómo te llamas y vos cómo le conociste también a Mafe. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Julieta, soy amiga prácticamente también de Mafe desde la infancia, porque acá Camila es mi prima y compartimos con ella desde chiquititas. Y fue en el 2015 que afianzamos mucho más nuestro vínculo porque compartimos prácticamente todo el año juntas. Y así, eso. Tengo 23 años, no sé si ya dije mi edad. Todavía no, No. ya queríamos saber, ya todos estábamos pendientes de tu Perdón. edad nomás luego. Bueno, ¿y qué estás haciendo vos? Y soy estudiante Julieta? del quinto año de Derecho. ¿Derecho? Sí, Derecho. Con razón los asilos hablando y todo, ya como vas a ganar ya el juicio ya aquí vos, ¿eh? Algo así, sí. Bueno, Y eso. ¿y qué tal, che, tu estudio? ¿Bien? Sí, súper bien, tranquila. Ahora con este tema del contexto de la pandemia, clases online y bien, exámenes finales. Da más gusto, ¿verdad? Mm, No da gusto porque no salí de tu casa nomás. ¿Viste? puede Vos ser, te querés sí. escapar de tu Es que casa. se extraña, querés sí, irte, compartir ¿verdad? con los compañeros y compañeras, Y sí. claro, y eso es la riqueza, ¿verdad? Sí. Ahora online compartimos, o menos nos vemos, pero ahí no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Está muy bien. Bueno, así entonces estamos compartiendo con estos jóvenes que conocieron a María Fernanda y sobre todo queremos mirar un poco y mostrar ese rostro tan lindo de todo lo que ellos han vivido y sobre todo ese impacto. Dice, hace 5 años ya que murió María Fernanda. Pero ahora salió justamente este libro, ¿verdad? El libro que nos habla de testimonios, ¿verdad? De María Fernanda. Entonces aquí este hermoso libro que está dirigido por Pedro Kriskovic también, ¿eh? Este es un gran periodista, Radio Caritas, de los periodistas católicos y en fin, es una gran personalidad también en nuestro medio. Pedro, quien le mandamos un saludito también. Y este libro está dirigido por él y con el testimonio, ¿verdad? De la mamá, ciertamente, que acompaña siempre a todo lo que ellos van contando y narrando. Testimonios desde el corazón. Y eso es lo que hoy queremos presentarles aquí. Y estos jóvenes nos van a ir contando de esa experiencia cercana con Mafe, María Fernanda. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo, María,
te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Seguimos con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí seguimos con estos jóvenes, ¿verdad? Que nos dan el testimonio, como dice este libro, Pedro Crisco, que dirige con la mamá, ¿verdad? La señora Adriana, de la vida de Mafe, María Fernanda. Conocemos un poco más su vida, conocemos sobre todo la amistad y sobre todo el testimonio de estas chicas que estuvieron a su lado. Seguramente que hay muchas otras jóvenes, ¿verdad? Del colegio, de las que eran amigas de chiquitita, como recién incluso aquí nos decía Camila, y todos los que estuvieron más de cerca. Ciertamente podrían ir desfilando aquí y contándonos cosas lindas. Pero vamos a comenzar con la mamá, porque la mamá pues es la que le llevan el seno materno, ¿verdad?, al hijo. Y entonces, ¿quién mejor que una mamá? Entonces le vamos a escuchar un poco, señora Adriana, tu hija. A ver, contanos un poquito. Es la primera, nos dijiste. Sí. Algunas características. ¿Cómo era? María Fernanda, para empezar, fue un embarazo fabuloso, súper lindo. Y ella de chiquitita siempre fue una niña activa, buscando las cosas para hacer con mucha creatividad. Siempre estaban todas las actividades familiares, ni qué decir escolares. Estudiaba danza, estudiaba canto, luego incursionó en el ámbito del teatro. O sea, era una niña muy artista. Y era muy espontánea, era súper auténtica. ¿Por quién salió? ¿Por el papá o por la mamá? No. Mala Parece artista. que por mí. Bueno. Pero la verdad que era una nena era excepcional. Sí. Tenía siempre algo, una chispa, una luz súper especial, ¿verdad? No es porque haya sido mi hija ni nada, sino porque como docente y psicopedagoga también tuve la oportunidad y tengo la posibilidad de vivir con muchos niños, con muchos jóvenes. Y en realidad era una nena realmente excepcional. ¿Y vos fuiste también su maestra o no? ¿O solo como mamá? Estuvimos en el mismo cole, ella estuvo en el mismo cole que yo, ¿verdad? Yo también estaba como profe,
pero en alguna que otra materia, pero como profe, no. Ah, ya. Nunca como profe, No. está bien. No, pero sí era autoridad en la escuela donde ella estaba. Está bien. Bueno, Y era muy estudiosa. ¿En Eso es lo que serio? también le encantaba lo estudiar. Y todo lo que hacía, ella lo hacía, quería hacer bien. O sea, se esmeraba, se esforzaba. O sea, con ella así nomás no había. Ella era muy perfeccionista, pero no es que le costaba tampoco, sino que le salía bien, ¿verdad? Y siempre estaba con esas ganas de hacer amistades. Seguramente Camila va a contar un poco de eso. Y Bianca también, porque de repente ella era para todos. O sea, Claro. a ella le gustaba estar con sus amigos, le gustaba hacer amistades. Era una chica súper social. en alguna de las entrevistas que yo he visto ahí en la televisión, Sí. ella luego medio forzaba un poco la cosa ahí para encontrarse con el Papa. Medio se enojó en un momento, como que el Papa no quiere venir a verme más o menos, ¿verdad? Sí, te dije, Paí, que era una nena Sí, muy espontánea. Por eso digo, yo le escuché, ahí le he visto, o sea, en la televisión, ¿verdad? Yo no Sí. le conocí personalmente, pero Sí. dije, a la cuenta, esta chica que hasta a todo le va a traer aquí, ¿verdad? O una ciudad, ¿verdad? Más o menos con serio. Yesuana no debe. Lo que pasa es que ella ya estaba pasando por una situación muy complicada, ¿verdad? Claro, ella claro, estaba claro. a punto, ¿verdad? Entonces, el anhelo era tan grande que de repente le salió así, ¿verdad? Hasta que a mí me tocó, tipo, yo también estaba ahí detrás, pero por la silla de ruedas nada más, ¿verdad? Claro, Es porque claro, ya claro. no podía andar. No, pero vos también como mamá, Sí, siempre y acompañando. entonces yo ahí me acuerdo que dije, ya se le va a pasar. ¿verdad? Y claro, cuando uno no consigue. Bueno, Y vamos así. a seguir hablando sobre esto, me parece. Pero yo a los jóvenes, sobre todo, lo que les quiero preguntar de este testimonio, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién quiere comenzar? ¿Vos querés comenzar, Bianca? Entonces, a ver un poco alguna de esas características, cualidades, cosas lindas que conociste y que queda sobre todo en tu corazón, así como su mamá recién estaba expresando de esas cualidades que vos recordás y que te hace amarla siempre a pesar de que desde el cielo hoy nos bendice, ¿verdad? Bueno, Mafe era una chica súper alegre, divertida y eso es lo que se quedó en mí hasta el día de hoy. Recuerdo que ella siempre estaba presente en todas las actividades así del colegio que se hacían, incluso en algún momento llegamos a preparar alcancías porque ella quería ayudarle a los niñitos con cáncer y pasábamos así curso por curso juntando y era una chica en serio súper divertida y alegre y eso es lo que yo más me acuerdo de ella. ¿Y ustedes estaban en algún grupo juvenil ahí del colegio o no? ¿O No. así por propia iniciativa nomás? No, por iniciativa nomás, o sea, del colegio tenemos siempre actividades, también en la misa, ella siempre quería participar, siempre tuvimos misas y ella era así una persona muy activa, o sea, quería estar en todas las actividades así. Y en los últimos tiempos fue que hicimos la colecta para los niñitos con cáncer para una fundación. Bianca, ¿y vos a qué edad te diste cuenta o se anunció que ella estaba enfermita? A Mafe yo le conocí en séptimo, pero yo no hablé mucho con ella. Yo más hacia lo último fue que me empecé a estar, o sea, empezamos a ser más amigas justamente con otra amiga que se llama Belén. Y éramos las tres. Ahí fue que ella nos habló, nos contó, o sea, se abrió con nosotras. Y ahí fue que yo ya me enteré capaz en octavo cuando ella ingresó al colegio, pero no es que teníamos así una cercanía, ¿verdad? Casi ya en los últimos tiempos, ahí fue que ella se abrió con nosotras y nos comentó bien qué era lo que le pasaba. Claro, qué bien. Bueno, vamos un poquitito ahora hacia Camila. Entonces vos dijiste que de chiquitita luego ya le conociste, ¿verdad, Sí, Camila? yo Entonces tenía- contanos un poco algo de esa infancia. Seguramente que eran cabezudos. Súper, ya te imaginas como Mafe siempre fue así muy inquieta y me acuerdo que ella luego me pidió para ser su amiga porque vio mi casita de muñecas cuando me estaba ¿En serio? mudando y dijo, ¿quieres ser mi amiga? Y yo sí, y bueno, y desde ahí empezamos a jugar todos los días. Éramos súper inquietas, estábamos de la mañana hasta las nochecitas hasta que nos decían, basta, ya entren ya a casa. Jugábamos de todo, jugábamos la cuerda, jugábamos las escondidas. No había cosa que no hagamos en serio con ella. Después se mudó y nos seguíamos viendo, pero no frecuentemente. Después en la escuela nomás ya. Y cuando yo me enteré que ella se enfermó, ella ya no estaba en la escuela conmigo. Y así pasó, no quería vernos casi porque obviamente iba teniendo cambios en ella. Y no quería casi que nadie le vea así, pero varias veces me invitó para irme y que le vea así.
O sea, en su casa, ¿verdad? Sí, en su casa. Ya. Porque en el Exactamente. colegio ya no estábamos juntos. Sí. Entonces, señora Adriana, de los 12 años me dijiste, ¿verdad? Que tu hija Sí. comenzó con eso. Sí. Y todo un tratamiento, le siguieron ahí con los médicos, ¿cómo fue? Sí, ella estudiaba danza, entonces en uno de los días de entrenamiento y de clase sintió un estirón, ¿verdad? En el hombro izquierdo, y ahí es lo que empezó nuestra odisea, como se dice, ¿verdad? Fuimos, consultamos, y para un mes del diagnóstico ella ya estaba iniciando. ¿Y qué le su dijo el protocolo. médico así luego rápido, que era la situación de su enfermedad? Cuando nos fuimos junto a su pediatra, primeramente ella enseguida ya nos derivó al hospital de clínicas. Bueno, primero al Instituto Privado del Niño, donde estaba una oncóloga súper importante y que estaba manejando también, estaba dirigiendo el hospital de clínicas, y ahí empezamos, sí. Ya. Se Bueno, le detectó, sí, está muy bien. rápido. Bueno, ahora vamos un poco ahí con Julieta. Bueno, y tu amistad ahí, ¿qué tal? ¿Y cuál es esa característica que más quedó, verdad, en tu vida y que hasta ahora estás recordando en la vida de Mafe? Yo le recuerdo a Mafe como una persona súper entusiasta y alegre. Era súper creativa, como comentó luego su mamá y Camila y Bianca. Se le ocurría cada cosa, siempre tenía ocurrencias. Vos cuando estabas con ella nunca te aburrías, siempre tenía algo preparado y era súper ordenada con eso. Se tenía que seguir así estrictamente lo que ella quería para que todo salga como ella quería. Y también ustedes le hacían caso porque estaba sí, enferma, claro, ¿verdad? por supuesto. Nosotras queríamos hacerle feliz nomás y cumplirle todo lo que ella quería siempre. También le admiraba mucho por la madurez con la que sobrellevaba su enfermedad. Era impresionante lo mucho que sabía al respecto y siempre estaba informada sobre cada cosa que ella tenía. Vos le preguntabas cualquier cosa y ella siempre te respondía todo. Y esa O sea, es la era forma buena en la que yo le alumna, recuerdo. era buena Sí, alumna. era muy... Cuando ustedes iban a jugar a Macanea, inteligente. ella se quedaba a estudiar. Sí, o sea, prácticamente con nosotras ¿Eh? pasábamos el tiempo de otra forma, pero te digo que vos le preguntabas cualquier cosa y ella siempre sabía. Y si no sabía, veía la forma de informarse al respecto. Sí, sí, sí. Ya. ¿Y vos aprendiste eso de ella? Sí, aprendí eso de ella. Ahora en el derecho, ¿qué dejó tal? eso de ella. En el derecho Y a ser bien, así, te sí, informaba. Sí, obvio, obvio, sí, sí. Muy bien. Entonces así estamos con estos jóvenes y con la mamá también de Mafe, María Fernanda, que nosotros sabemos, muchos de ustedes ya habrán visto también. Aquí nosotros estamos poniendo algunas de estas imágenes, fotografías, ¿verdad?, de Mafe. Algunas de ustedes seguramente que lo están recordando, que fue famosísimo, ¿verdad? Porque cuando vino el Papa, justamente insistió tanto, buscó, se veía ahí, ¿verdad?, a través de la televisión, esos reportajes que le hacían, que tenía este gran deseo de encontrarse. Y era justamente su cumpleaños, después de 2 días de que el Papa viajó. Y después falleció ya para septiembre, me dijiste, ¿verdad? Agosto. O sea que enseguida, o sea que un mes después. Imagínense, entonces, una gracia y bendición. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Río Squad, junto a Atenas, la revelación. No somos nada sin ti, Señor. Somos absolutamente nada. Una canción de amor, solamente para ti. Que mi vida sea una canción de amor que refleje todo lo que en ti yo soy. Quiero darte mi vida, toma mi corazón. Reconozco que sin ti yo nada soy. Yo nada soy. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir
demasiado. Solo quiero agradarte, mi amado. Sanaste mi dolor cuando estaba agobiado. Tú cambiaste mi camino, lo has transformado. Eres lo que anhelo y de ti estoy enamorado. Que mi vida sea una canción de amor que refleje todo lo que en ti yo soy. Quiero darte mi vida, toma mi corazón. Reconozco que sin ti yo nada soy. Yo nada soy. Y yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yeah, escucha, hey, que mi vida sea una bella melodía y que mis acciones a ti te llenen de alegría. Y es que quiero agradarte a ti todos los días, nunca alejarme de ti, pues sin ti nada sería. Sin ti fuera como un precinto sin policía, como un coro sin armonía, como la semana hoy es sin día, como un católico sin Eucaristía. O sea, que mi vida sentido no tendría, perdido y sin rumbo yo andaría, pero tu Señor ha llenado mi vida vacía. Tú eres todo lo que mi alma quería, por eso quiero quedarme a tu lado. Aunque mi veces me he caído, mi veces me has levantado, y es que nadie me ha dado lo que tú me has dado. Reconozco que soy nada sin ti, mi amado. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. Yo nada soy sin ti. Yo me voy a morir si no te tengo, Señor. Yo nada soy sin ti. Yo nada si no te tengo, Señor. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo siempre compartiendo testimonios tan lindos, así como hay experiencias, ¿verdad? Experiencias así con los jóvenes. Hoy está también la mamá de Mafe, está también con nosotros la Bianca, Camila y Julieta, que nos cuentan sobre Mafe, esta joven que este libro justamente se escribe y dice que tenemos los testimonios. Ellos nos van a contar ahora, las compañeras, las que la conocieron. Esto es mirando un poco dentro de la familia salesiana, por lo menos conozco muy bien Domingo Sabio, Laura Vicuña, ¿verdad? Entonces, justamente que llama a la santidad a los jóvenes, y eso es importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta. Con esa famosa frase, ¿verdad? Que dice, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Después, ¿cómo sigue? Que es lo más importante, y que todos los jóvenes se olvidan, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Bueno, eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, por eso, jóvenes, atención, la segunda parte de la frase de Domingo Sabio, no nos olvidemos. Bueno, y por eso ahora, Camila, contanos un poquitito del aspecto espiritual, a ver cómo vos la conociste y cómo la viste, sobre todo para afrontar este cáncer, ¿verdad? Esta enfermedad, una niña, una jovencita de los 12 años y que muere a los 15 años, ¿verdad? Bueno, nosotras de chiquitas luego estuvimos en un colegio que fomentaba la religión, ¿verdad? Y inclusive hicimos juntas nuestro catecismo y nuestra primera comunión. Y luego, cuando se enfermó, a ella siempre le gustaba rezar, siempre rezaba. Y cuando se solía sentir un poquito mal, o estaba en esos días donde le agarraba su bajón o quería estar sola nomás, sí o sí nos llamaba a nosotras y decía, bueno, vamos a rezar, y nos poníamos en ronda y rezábamos. Y había veces también que ella no quería levantarse y estábamos así acostadas y ella me decía, vamos a rezar, y nos agarrábamos de la mano y rezábamos, y tipo parece que eso le calmaba, porque enseguida se ponía así súper bien después. O sea, que la oración, como sí, le metían, la oración le calmaba increíble, momento. Era como... ¿En serio? Sí, era como su... Esa paz. Sí, le daba mucha paz. Yo por lo menos, así como he visto en la televisión, y tenemos que ver si podemos conseguir más imágenes de esta, el rostro siempre la veía así muy serena, a pesar del sufrimiento seguramente que ella estaba pasando, ¿verdad? Porque
todo dolor de cáncer siempre es muy, 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 muy doloroso. Dicen así, ¿verdad? De que Dios nos libre a todos de esta enfermedad. Pero bueno, cuando lo tenemos que afrontarlo, ¿verdad? Y tenemos que saber también llevarlo. Entonces, a través de la oración, vos eso veías. Sí, a través de la oración, increíble era. Nos ponía, encima Julieta, por ejemplo, que no quería tanto rezar, a veces le decía, igual vení acá, te sentás. No cuente todos los pecados de Julieta, deja que Julieta se confiese. Nos hacía rezar a todos los que estaban ahí. ¿Ah, Cuando sí? le tocaba al que estaba ahí. Claro. Sí o sí era. Está bien. Bueno, Julieta, vamos a escuchar un poco ahí, ¿eh? A ver cómo vos la conociste en este sentido, ¿verdad? Sobre todo en ese momento de la enfermedad también. Y algunas otras características que ustedes ponen por escrito aquí en estos testimonios, ¿verdad? Desde el corazón. Bueno, mi testimonio en el libro que presentamos era sobre cómo le conocí y todo lo que compartimos juntas, y como dije, ya había mencionado la forma en la que ella sobrellevaba esto. Y nada, fue una experiencia muy linda estar con ella y me dejó muchas cosas enseñadas, y le recuerdo siempre con mucho amor y mucha felicidad. O sea, todos los recuerdos que tenemos con ella son muy lindos. Usted la acompañaron en todo momento. Y todo eso quisimos plasmar en el libro, y al principio fue una idea de que sea escrito por ella, pero después terminamos contando nuestras anécdotas, sus amigos y amigas, y eso. Ya. ¿Y quiénes escriben en este libro? Todas las compañeras, todas las que la conocieron. Varias personas que formaron parte de no su es solamente día a día. de la escuela, ¿verdad? Sino que hay de cualquier forma en que la conocieron y tuvieron un vínculo ciertamente así cercano, escribimos ahí. Ya. Sí. Qué lindo. Bueno, entonces vamos a ver después, y los que quieran también. ¿Esto ustedes están vendiendo? ¿Cómo es? ¿Se compra? ¿Dónde se consigue? A ver, la mamá, que nos explique un poco. Estamos en una etapa en la cual estamos regalando, porque creemos que el testimonio de María Fernanda es muy motivador y es muy sanador, ¿verdad? Para todas aquellas personas que están pasando por ciertas dificultades, y entonces nos piden, hacemos nuestro recorrido y le entregamos sin ninguna dificultad. Vos sos psicopedagoga, me dijiste, ¿verdad? Sí, y docente también. Y docente. Bueno, entonces ahí con mayor razón tenés que utilizar bien, a pesar de que tu hija igual, con mayor razón, porque la conociste bien, ¿verdad? Sí, es un aprendizaje demasiado grande en mi vida, y realmente. Claro. Sí. Bueno, Bianca, a ver, escuchamos un poco el testimonio tuyo y de todo lo que está escrito también aquí, de estos testimonios que pusieron de Mafe. Bueno, así como dijo Cami, a Mafe le encantaba rezar. Le encantaba estar en la misa, ayudar en la misa, porque siempre cuando estábamos en el colegio, los profes nos pedían a las tipo las que estábamos en la parte de liturgia y todo eso, para que ayudemos, ¿verdad? En la misa. Y también en los últimos tiempos, cuando ella ya se sentía desganada, ya no tenía ganas, ¿verdad? Nos pedía a mí, a mi otra compañera Belén, que nos vayamos a la capilla, porque teníamos ahí una capillita en el colegio, y nos íbamos y rezábamos, pedíamos permiso al profe o con quien tengamos alguna materia y nos íbamos. Prácticamente en esos últimos tiempos ella no quería salir de las aulas o quería estar más o menos así alejada. Por suerte nuestro colegio era grande, ¿verdad? Entonces nos podíamos ir en cualquier pasillito y hablábamos ahí mucho con ella. Sí, incluso una vez así fue que nos contó que soñó con su abuelito. Y eso, por ejemplo, a nadie así le contó, y a mí, a Belén, nos llegó a contar. Porque era en las personas que más confiaba ahí en la escuela, ¿verdad? Y así, yo siempre a ella le recuerdo de una manera alegre, divertida, amorosa. Bianca, eso del Papa, ¿cómo fue la cuestión? ¿Vos sabés algo de eso, que ella insistía tanto, que quería ver al Papa, sí, que le salude o que, en fin, ese encuentro? Sí, yo me acuerdo que ella hizo una publicación en el Facebook y donde quería que el Papa le dé su bendición, ¿verdad? Entonces ahí las personas como que empezaron a compartir en la red social, ¿verdad? Como para que llegue alguna persona que le pueda ayudar a verle al Papa. Y a mí no me dijeron nada. No, pero eso estaba en las redes sociales. Porque yo no le iba a poder conseguir, ¿verdad? Pues, y así después, así como contó tía, que gracias a muchas personas fue que logró verle en el aeropuerto. Y fue una imagen en serio muy linda.
la que tuvimos ahí, porque nosotras vimos desde las fotos y en serio, nosotras las amigas acá con Cami, Julieta y las demás, en serio nos emocionamos mucho. Fue realmente hermoso. Qué lindo ese testimonio entonces que nos deja también María Fernanda. Y ustedes tienen aquí también este libro dirigido por Pedro Kriskovic, también con la mamá, con la señora Adriana. Ella es también educadora, profesora. Por eso entonces estos libros así son interesantísimos. Es lo que decía, para que nosotros nos entusiasmemos. Eso es lo importante. O sea, hacer ese camino, ¿verdad?, de encuentro consigo mismo, a pesar del sufrimiento y la enfermedad. Y esto nosotros sabemos muy bien que es tan difícil entenderlo cuando uno es joven, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios puede llamar, ¿verdad?, a una niña de 12 años así, que a los 15 después ya muere, pero que deja un testimonio también lindo, y es lo que estamos escuchando aquí. Muy bien, volvemos entonces enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ya viene, ya está por 6:42. Llega ya la comitiva, papá, te contamos que ya está llegando. Ya justamente, Rolando, estamos viendo que está arribando ya la comitiva papal aquí al aeropuerto internacional. Saludando a los funcionarios del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, ya se va a detener el papamóvil. Ya el Papa se está despidiendo del presidente de la República, Horacio Cartes. En estos momentos ingresa, rodeado ya lo recibe el presidente Horacio Cartes. Bendiciones, Papa. En estos momentos saluda y se despide. Bendice al pueblo paraguayo el Papa Francisco y ya ingresa al avión de Alitalia, compañeros. No sé, después de tanto esperar pude tener la bendición y me dijo hola Mafe y me dio su bendición, un beso en la frente. No puedo pedir más nada, el mejor regalo de cumpleaños. Queridos jóvenes, volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y estamos conversando con los jóvenes que eran
amigos, ¿verdad? Y con la mamá también, con la señora Adriana, estamos con Bianca, después ¿con quién estamos? Contigo, Camila y con Julieta. Entonces, que vienen aquí a compartir con nosotros en este día tan especial, ¿verdad? Para recordar a Fernanda, sobre todo esas virtudes, cualidades, riquezas tan interesantes que ella compartió. Y lo que más impresionó fue cuando el Papa vino y tuvo la posibilidad, la oportunidad, y fue tenaz verdaderamente hasta conseguir, cómo Dios la bendijo, que el Papa Francisco, ¿verdad? Ahí llevado justamente por el presidente de la República en aquel tiempo, ¿verdad? El señor Cartes, que le lleva hasta esta niña que estaba esperando, y con ese gesto tan lindo del Papa. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco a la mamá ya así como este redondeo, digamos, algún testimonio, alguna cosa hermosa que querés dejarnos como mensaje de tu hija, de lo que la has conocido también. Sí, padre. Yo también quiero contarle a todos los jóvenes que a María Fernanda le gustaba mucho escribir. Y cuando ella escribía, siempre lo hacía con esas ganas de llegar a las personas que más estaban necesitando, y también le escribía a Dios. Porque acá tenemos en el libro una frase de ella que decía que la gente pueda ver en mí el reflejo de tu inmenso amor. Y es algo súper hermoso porque ella compartía y nos gustó, y colocamos esto también en el libro que van a ir encontrando. Todas aquellas personas que quieran pueden comunicarse a mi celular al 098-3-904-461, que con gusto vamos a conversar, vamos a coordinar para poder hacer la entrega, para que pueda llegar este obsequio en ese hogar. Delivery. Delivery total, con esta pandemia, con todos los cuidados. Qué distanciamiento físico. Sí. Qué bien. Bueno, vamos a escuchar un poco entonces a Bianca, a ver qué testimonio, o mejor dicho, qué mensaje también le querés dejar a los otros jóvenes. Y en base a lo que era la vida de Mafe, que siempre luchen por alcanzar sus sueños, porque ella en serio quería hacer muchas cosas, quedaron pendientes muchas cosas, y eso, que luchen por sus sueños, y sobre todo con alegría y amor. Eso, por ejemplo, que dijiste es muy interesante, que ella no pudo realizar, dijiste, ¿verdad? Que sí, quedaron ahí por el camino. Bueno, quiere decir que ustedes que le conocieron, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que cumplir. Ah, ahí está. Ahora ustedes tienen que seguir, ¿verdad? Claro. Con eso que fue su compañera, y como decir, bueno, ella siempre quiso hacer esto le gustó la oración. Entonces no dejen ahora esas cosas, al contrario, ¿verdad? Hacer caminar en la alegría, el empeño, hacer bien las cosas como Jesús lo quiere, decíamos de esa frase de Santo Domingo Sabio también. Bueno, y vos, Camila, ¿qué nos dejás como mensaje? Y bueno, como te decía ella, su lema de todo por amor y con alegría, lo que yo rescato de ella es que ella, por más que estaba con sus días buenos, días malos, ella estaba para todos. A ella sí o sí le importaba todo lo que pasaba en su alrededor, no era solamente el problema de ella. Ella siempre luchaba por lo que quería, porque ya vimos que consiguió lo que quería por el papá. Y nada, y siempre lo que rescató de ella es que siempre se preocupaba por todos, igual aunque ella tenga ese problema. Y siempre lo voy a recordar así. Qué bien. Y vos, Julieta, en esa experiencia tuya también, ¿te parece que los jóvenes actualmente tendrían esa garra y esa fuerza también de lo que vos ves en general de tus compañeros, compañeras? Vos, por ejemplo, estás en la universidad, me estás diciendo, y estás justamente con la cuestión del derecho, en la justicia. A ver, ¿qué tal te parece que hay jóvenes que están en este deseo de caminar de acuerdo a estas virtudes? Sí, yo le aliento a todos los jóvenes a que perseveren y que no desistan, que luchen hasta lograr lo que quieran conseguir, porque como decía Mafe, lo peor que pueden hacer es rendirse. Así que les aliento a que sigan y consigan eso que quieren. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces muchísimas gracias a estos jóvenes, y ustedes saben siempre que nuestro programa concluye con la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tomar del libro de la sabiduría, justamente, que nos dice cómo nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? El sabio no es el que sabe o el que memoriza algo, ¿verdad? Sino que el sabio es aquel que sabe cómo vivir, cómo relacionarse, aún en los momentos más difíciles, en los momentos en que se encuentra incluso ante la muerte. Este es un caso de un joven, ¿verdad? Y entonces nos dice la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de la sabiduría. Dice desde el versículo 7:
El justo, aunque tenga un fin prematuro, es decir, que se muere muy tempranamente, gozará del reposo. La vejez honorable no consiste en vivir mucho tiempo, ni se mide por el número de los años. Los cabellos blancos del hombre son la prudencia y la edad madura una vida intachable. Es decir, que la vida intachable aquí también que nos muestra de una joven, ¿verdad? Que procura, que lucha, como nos decían recién cada una de ustedes, la mamá también, tanto Bianca también, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Julieta y Camila, ¿verdad? De esta experiencia tan hermosa de haberla conocido a Mafe. Sobre todo, la vida es aquel que nosotros estamos llevando, pero en forma intachable, es decir, procurando hacer siempre el bien. No somos perfectos 100%, pero luchamos y buscamos vivir la vida, y eso es interesante. Porque se hizo agradable a Dios, dice, el justo fue amado por él. Y como vivía entre los pecadores, fue trasladado de este mundo. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, ni el engaño sedujera su alma. Porque el atractivo del mal oscurece el bien, y el torbellino de la pasión altera una mente sin malicia. Entonces se dan cuenta, y aquí continúa, ¿verdad? No vamos a leer todo este capítulo, pero que es hermoso. Yo les invito a seguir leyendo. Pero es lo que nosotros podemos decir también hoy de la vida de esta niña, de Mafe, que hemos escuchado testimonio aquí de 3 compañeras, el testimonio de la mamá que la dio nacer, que la acompañó durante toda su vida y la vio morir también. Y en este libro, ¿verdad? Testimonios desde el corazón, que ustedes pueden recibir incluso delivery, dice, delivery. Imagínense entonces este regalo tan lindo de tantos otros jóvenes, así como ustedes, pero que lo han conocido, que estuvieron de cerca de Mafe y que ahora nos dan este lindo recuerdo, ¿verdad? Que ellos han experimentado en esa cercanía del corazón al corazón. Y entonces ahora, queridos amigos, queridos jóvenes, queridos padres, les imparto la bendición del Señor. Y que también Mafe nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces nos despedimos hoy de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nos volvemos a ver el próximo domingo. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo.